Saludos a todos los estudiantes, profesores y familiares. De nuevo con ustedes, para encontrarnos en una conversación con nuevas orientaciones sobre el contenido de noveno grado. Hoy nos vamos a referir a la función cuadrática, concepto de esta función y cómo representar gráficamente y determinar las propiedades de la función y igual a x elevado a la 2. A lo mejor ya tienes referencia sobre este contenido. Si no, es nuevo para ti. Pero bueno, en tu libro de texto cuentas con toda la información necesaria. Esto comienza en la página 353 hasta la 376 de tu libro de noveno grado, el que has estado trabajando hasta el momento en tu escuela. Familia, atentos, es necesario tomar nota, no copiar todo lo que aparece en las diapositivas, pues nos vamos guiando por el libro de texto y de esta manera vamos a lograr después sentarnos a estudiar este contenido de noveno grado. Comencemos entonces. Recuerden ustedes que en octavo grado estudiamos las funciones lineales, pero primero, ¿qué es una función? Cuando estamos en presencia de una función matemática. Una correspondencia que a cada elemento del conjunto de partida se le asocia un único elemento del conjunto de llegada. Observa que tienes la representación gráfica de dos conjuntos y la relación del conjunto de partida y el conjunto de llegada. Esto aparece en la página 344 de tu libro de texto en la definición. Está delante del contenido referido al concepto de función cuadrática, porque estamos recordando contenidos de octavo grado para entender con facilidad el referido a la función cuadrática. Por ejemplo, si nos referimos a que el conjunto de partida analiza cuáles son diferentes países y el conjunto de llegada presenta la capital de estos países, es lógico pensar que a cada país le corresponde una única capital. Por tanto, la correspondencia entre los países y sus capitales es una función. Recordemos cuando una función es lineal. Una función es lineal cuando su ecuación está identificada de la forma mx más n, donde m y n son números reales dados. Recuerda que su representación gráfica es una recta. Y por ser función, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Esta definición aparece en la página 345 de tu libro de noveno grado. Vamos a recordar un ejemplo donde se refieren a las propiedades de la función lineal. Seguimos con el libro. Es el ejemplo 2 de la página 346 y 347. ¿Recuerdas cuáles eran las propiedades? Se referían al dominio de la función, la imagen de la función, el cero y la monotonía. Observemos la gráfica. En la gráfica está representada una función lineal donde su ecuación es y igual a x menos 4. Observa, está dada por una recta. Si analizamos el dominio de esta función, serían los números reales y se escribe como x pertenece a los reales. ¿Y la imagen? La imagen son los valores de y. Observa que la recta transita por todos los valores de y. Por tanto, su imagen es y que pertenece a los reales.
y el cero de la función. ¿Recuerdas quién es el cero de una función? Es el punto donde la recta corta al eje X o eje de las abscisas. Bien, observa en qué punto esta recta corta al eje de las X al eje horizontal. Sí, en el punto 4, en el valor 4, cuando X es igual a 4. Es precisamente este el valor del cero de la función. ¿Y la monotonía? ¿Cómo se comporta la función? Analicemos. Miren bien, ¿qué está pasando con los valores? Observa que la recta, cuando analizamos su comportamiento de izquierda a derecha y la vamos a trazar, ella va aumentando, va creciendo. Por eso es monótona creciente en todo su dominio. ¿Que cuándo sucede esto? ¿Lo puedes analizar por la ecuación? Observa los valores de M. Sí, el valor de M, la pendiente. ¿Cuánto es el valor aquí? 4. ¿Y 4 es un valor mayor o menor que 0? Mayor que 0. Entonces, cuando la pendiente, o sea, el valor de M, es mayor que 0, la función es monótona creciente. Vamos a analizar entonces el ejemplo 1 y 2 de la página 364. Vamos específicamente a hoy tener en cuenta aquí, en nuestro encuentro, el ejemplo 2. Vamos a analizar la correspondencia que en él se plantea. Dice que Alex juega con su hermano Luis, que el juego consiste en que Luis le dice un número real. ¿A quién? A Alex, claro. ¿Y qué tiene que responder a Alex? El número que obtiene al elevar al cuadrado el número que le dijo Luis y sustraerle 4. Fíjate cómo es la correspondencia, en qué consiste el juego. Luis, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues Luis le dice un número real a Alex. Alex le va a responder el cuadrado de ese número disminuido en 4. Vamos al azar a mencionar algunos números reales y vamos a operar con ellos con relación a la correspondencia que existe en el juego. Si Luis le dice menos 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Y no le tiene que sustraer 4 más. Entonces, ¿cuánto obtiene Alex? 0. Este es el procedimiento que debe ir haciendo Luis y Alex para obtener la correspondencia entre los números reales que Luis le va diciendo a su hermano y la relación que él plantea que debe existir. Si Luis plantea 0, entonces, ¿cuánto será 0 elevado al cuadrado sustraído en 4? Efectivamente, 4. ¿Y si es 0,5? ¿Qué te es difícil? Mira, anota. 0,5 elevado al cuadrado y a esto le sustraemos 4. Observa, eso nos va a dar como resultado menos 3,75. ¿Y si el número es 2? Sí, volviste a obtener 0. ¿Y si es 10? 96. ¿El cuadrado de 10 cuánto es? 100. ¿Y si le sustraes 4? ¿Cuál será el resultado? Sí, 96. Entonces, ¿cómo pudiéramos expresar esta correspondencia dado cualquier número real? Bueno, si el número real es desconocido, porque Luis podía haber citado cualquiera, y recuerden que los reales es un conjunto numérico infinito. Podemos denotarlo por la variable X. Entonces, la correspondencia que Alex debe establecer sería X elevado a la 2 menos 4. ¿Será esta correspondencia una función lineal? Observa el grado de la variable. Fíjate, la variable en su correspondencia está establecida como X elevado al cuadrado menos 4. ¿Cuál es el grado de la variable?
representamos la correspondencia en 2 diagramas. Observa que es función porque a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Bien, puedes tú valorar si ella es lineal. Te había comentado que observaras el grado de la variable. El grado de la variable es 2. Por tanto, no es una función lineal, porque las funciones lineales, el grado de la variable es 1. ¿Cómo se llamará entonces esta función, esta correspondencia? Efectivamente, esta correspondencia es la que hoy estamos analizando, la función cuadrática. Su definición aparece en la página 355. La correspondencia que a cada elemento de X que pertenece a los reales se le hace corresponder un número real que se representa por la ecuación f en X igual a X al cuadrado más BX más C, donde A, B y C son números reales, siendo siempre A distinto de 0. Es a lo que le llamamos función cuadrática o función de segundo grado. Observa por qué la A tiene que ser distinto de 0. Porque si el valor de A es 0, se elimina el término elevado al cuadrado, porque A 0, porque 0 multiplicado por X al cuadrado, su valor sería 0. Y entonces la función quedaría expresada como una función lineal. Observa los ejemplos que aparecen debajo de la definición. Están en tu libro de texto, puedes comprobar, no es necesario que lo copies, recuerda, simplemente puedes irte guiando. Anota en qué página está la definición y los ejemplos. El ejemplo dice y igual a X al cuadrado menos X más 1. ¿Qué valor tiene A en este caso? 1. B menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque ¿cuál es el coeficiente que está acompañando a la variable X? Sí, a X lineal, a la que está elevado a la 1, es menos 1. Y C es igual a 1. En el otro ejemplo dice y igual a 3x cuadrado menos 2x más 5. Observa que ahora el valor de A es 3, el de B es menos 2 y el de C 5. Y la función y igual a x al cuadrado será cuadrática. ¿Cuánto es el valor de A? Sí, el valor de A es 1. Y el de B, 0. Y el de C, 0. ¿Y 0 no es un número real? Sí. Entonces, esta función expresada como y igual a x también es cuadrática, porque solo A es la que tiene que ser distinto de 0. Y la última expresión, que también es una función cuadrática, es y igual a x cuadrado menos 4. En este caso, A es igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a menos 4. Fíjate que dijimos que B es igual a 0. Por eso es que la variable elevada a 1, o sea, la variable lineal, no está. Esta es otra forma de también identificar la función cuadrática. Vuelvo a insistir, A es el único valor que no puede ser 0 porque anulamos la variable elevada al cuadrado. Y esa es la característica que tiene la función cuadrática. Vamos a analizar entonces los próximos ejemplos. El 3 y el 4, que tienes en la página 356 y 359. A él nos vamos a referir. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí nos muestran cómo vamos a calcular los valores de la imagen y del dominio de esta función. Para calcular el valor de la imagen, ¿que quién es la imagen? Y, los valores de Y, o conocidos por ustedes también por f en x, que ¿cómo lo
calcular? Muy sencillo. Vamos a sustituir en la ecuación la variable x por los valores dados. Y vamos a efectuar los cálculos y así obtenemos el valor de y o en f en x. ¿Y para el dominio? Bueno, pues en este caso el dominio es x. Tendríamos que conocer los valores de y o en f en x para entonces sustituirlos, realizar los cálculos y obtener el valor de x. Los procedimientos son similares. Lo único que te tienes que tener en cuenta es qué es lo que estás calculando. En caso de la imagen, sustituyes los valores de x y obtienes y. Y en caso del dominio, sustituyes los valores de y obtienes x. ¿Cuáles son las tareas de aprendizaje que van a realizar con relación al concepto de función cuadrática? Van a establecer los ejercicios del 1 al 5 de la página 461 y 462. Si aún tienes dudas y tienes posibilidades, puedes consultar también el repasador virtual o en el portal Cubeduca, está muy bien explicado. Puedes también remitirte a él y ver el tema relacionado con el concepto de función cuadrática. Pero bien, nuestro tema también tenía otro aspecto y era el que tenía que ver con la representación gráfica de la función cuadrática y igual a x al cuadrado. Miren que volvemos a señalar que a tiene que ser distinto de 0 y vamos a determinar sus propiedades. Las funciones cuadráticas, después de haber hecho el análisis anterior con los ejemplos, podemos resumir que tienen diferentes formas. Puede ser y igual a por x al cuadrado, y igual a ax más bx, y igual a ax al cuadrado más c, o y igual a x al cuadrado más bx más c. Fíjate, existen diferentes formas de representar la ecuación de la función cuadrática. Todas responden a una función de este tipo, o sea, cuando la variable está elevado al cuadrado. El grado de esa expresión es 2. Vamos a analizar el ejemplo 1 que aparece en la página 362 y 363. ¿Para qué? Para ver cómo representar la función. Ya conoces desde octavo grado que para representar una función es necesario ubicar en un sistema de coordenadas rectangulares. Por tanto, el primer paso sería construir este sistema. El eje X, eje de las abscisas, y el eje Y, eje de las ordenadas. Pero para ubicar los puntos, tendríamos que tener una ecuación de una función para pelotear valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dándole valores a la x para obtener la y. Sustituimos valores de x y obtenemos el valor de y. Nosotros escogimos los valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Observa, cuando sustituyo menos 2 en la variable x y la elevo al cuadrado, obtengo el valor 4. Si sustituyo menos 1, obtengo el valor 1. Si lo hago con 0, entonces el valor de la imagen sería 0. Si lo hago con 1, y sería 1. Y si lo hago con 2, y sería 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ubicar en nuestro sistema de coordenadas estos puntos. Y de igual manera como lo hacías con la función lineal, después que ubicas los puntos en el sistema de coordenadas, vas a trazar la curva que los une. Observa, ese ejemplo está en la página 362 y 363. ¿Qué forma tiene la representación gráfica de la función cuadrática? Mira bien. Esa curva se llama
parábola. Ese nombre debe ser familiar, lo debes haber escuchado en varias ocasiones. En el recuadro de la página 364 te explicamos que la representación gráfica de una función cuadrática es una parábola. Bueno, y estamos hablando de un tipo específico de función cuadrática, y igual a x al cuadrado. Pero si la función fuera y igual a menos x al cuadrado, ¿sería la misma parábola? De la misma posición. ¿Tendría la parábola la misma posición? Observa. Mira, está representado en tu lámina, también está en el libro. Para representarlo haces el mismo procedimiento. Peloteas puntos de X para obtener los valores de Y, ubicas en el sistema de coordenadas estos puntos y luego los unes con la curva que los representa, que es una parábola. Vamos entonces a observar que la parábola de la función y igual a x al cuadrado abre hacia arriba, mientras que la función y igual a menos x al cuadrado, la parábola abre hacia abajo. Tiene una característica fundamental. ¿Qué tienen de diferente estas dos ecuaciones? ¿Sí? El valor de A, en el caso de la primera, el valor de A es 1. Y 1 es mayor que 0. Y la parábola abría hacia arriba. Y en el caso en que Y es igual a menos x al cuadrado, A es menos 1. Y la parábola abre hacia abajo, porque el valor de A es menor que 0. Esta es una característica que de ahora en adelante tienes que tener en cuenta. Que cuando el valor de A es mayor que 0, entonces la parábola abre hacia arriba. Y que cuando es menor que 0, abre hacia abajo. Puedes observar las posiciones en esta diapositiva y en tu libro de texto, donde aparecen representadas las dos funciones. Que si se aplica la parábola en la vida, ¿cómo no? Lee en tu libro de texto, en la página 365. Mira las imágenes. ¿Viste este patinador? ¿Sobre qué terreno lo está haciendo? ¿Qué forma tiene ese terreno en el cual él está patinando? Fíjate que es una curva en forma de parábola. Observa la segunda. Es una construcción. ¿Qué forma tiene? Una parábola, pero que ahora abre hacia abajo. ¿Tú has visto los que han tenido la posibilidad de transitar por el túnel de La Habana, de nuestra capital? ¿Qué forma tiene delante ese túnel? Si no, te invito a que busques fotografías del túnel de La Habana y verás cómo los arquitectos e ingenieros utilizaron la parábola para su construcción. Bien, observa el cañonazo, observa ese cañón. La trayectoria del proyectil es también una parábola. Pero ¿cuáles son las propiedades de la función? Las mismas que tienen las funciones lineales. Pero para hacer el análisis de cómo se comportan, nos vamos a guiar entonces por la representación gráfica. Si hablamos del dominio, tenemos que unir los puntos de X con la parábola. ¿Qué está sucediendo? Que todos los valores de X pertenecen a esta función. Por tanto, su dominio son los reales. ¿Y qué pasa con la imagen? ¿Son todos los valores para Y igual a X al cuadrado? No. Observa bien, solo los valores mayores o iguales que 0. Por tanto, la imagen son los reales, pero los valores mayores o iguales que 0. ¿Y sabes cómo se llama ese punto final de la curva? Ese donde la curva hace su recorrido, donde corta el eje X y ahí ese punto se llama vértice.
y sus valores son 0, punto y coma, 0. ¿Y quién será el 0 de la función? Calcúlalo de la misma manera. Igual a la función a 0. Y el punto donde la curva corta al eje X, ahí estará el 0 de la función. Lo tienes bien explicado en tu libro de texto. Y la monotonía, observa, ¿se comporta de igual manera la función? ¿O su comportamiento es diferente hacia la izquierda y hacia la derecha del eje Y? O sea, a partir del 0, de X igual a 0 en el eje X, hacia la izquierda, ¿qué está pasando? A medida que aumentan los valores de X, Y disminuye. Por tanto, es monótona decreciente. Y a la derecha, la función, ¿qué le está ocurriendo a esa representación de la parábola? A medida que aumentan los valores de X, aumentan los valores de Y. La función es monótona creciente. ¿Quién será el valor mínimo? X igual a 0. ¿Y quién es su eje de simetría? Sí, X igual a 0, el propio eje Y. Vamos entonces a resumir todas las propiedades cuando copies en tu libreta el recuadro de la página 372. ¿Cuáles son las tareas de aprendizaje que vas a resolver? Bueno, son las tareas que aparecen en tu libro de texto de la 1 a la 12, donde vas a poder representar y determinar propiedades de las funciones cuadráticas. Hasta aquí hemos podido obtener el concepto de la función cuadrática y determinar las propiedades de estas funciones. Siempre ten en cuenta que todas las funciones se analizan de igual manera y que es muy importante para identificar las propiedades y poderlas determinar, hacer un análisis con el gráfico de la función. Solo está en comprender qué es cada propiedad, en qué consiste el dominio de una función, la imagen, el 0 y la monotonía. La monotonía es el comportamiento de la función en dependencia de los valores del dominio. Fíjate que en este caso la función no tiene el mismo comportamiento para todos los valores de su dominio. Ocurre una cosa para los valores menores que 0 y otra para los mayores que 0. Es monótona decreciente y monótona creciente. Observa bien en tu libro cuándo ocurre esto. Familia, los invito a que junto con los estudiantes resuelvan los ejercicios, compartan con ellos las vías de solución. Entonces me despido de ustedes esperando que sean capaces de realizar todas las tareas. Pero no olvides lavarte siempre las manos y cumplir con todas las medidas de higiene. Nos vemos.